Entonces, en estas clases vamos a continuar con la materia y vamos a analizar, o ya hemos analizado en la clase de ayer, herencia mendeliana en humanos a través de análisis de genealogía para condiciones autosómicas dominantes y recesivas. Entonces vamos a analizar un par de genealogía y vamos a ver cómo nosotros podemos deducir qué tipo de herencia es. También vamos a repasar en base a la genealogía los conceptos de dominancia, recesividad, y vamos a hablar también ahora de codominancia entre los alelos, en que ahí no hay dominancia, sino que se expresan los dos. También se hablarán de los alelos múltiples. Vamos a ver dos ejemplos, entre ellos el ejemplo de los grupos sanguíneos, y hoy día no creo que alcancemos a ver la epistasis, que eso entonces vamos a verlo más adelante. Hasta ahora nosotros hemos analizado el concepto dominancia completa en base a los ejemplos de Mendel. Y eso, por ejemplo, vimos que si los fenotipos de los progenitores, por ejemplo, tenían el alelo dominante, ¿ya? Y el fenotipo o tenían el alelo recesivo se expresaba solo cuando estaba como homocigoto. ¿Por qué? Porque cuando está como heterocigoto, vale la dominancia del alelo que se va a expresar. Por lo tanto, el homocigoto y el heterocigoto van a tener el mismo fenotipo. Eso es una dominancia completa, porque en el estado de heterocigoto nosotros vamos a observar el fenotipo del dominante. El fenotipo del carácter recesivo queda oculto. Entonces, en este caso, a pesar de que esté el gen, el alelo recesivo, nosotros vamos a ver el fenotipo. Por ejemplo, analicemos una vía metabólica hipotética en cómo se produce el color amarillo de la semilla. Y ahí vamos a tener que va a haber, para dar ese color amarillo, hay un precursor, que en este caso, ¿no es cierto?, va a ser el color verde. Va a haber un gen que va a codificar para una enzima, esa enzima va a catalizar una reacción, y entonces ese color verde, que va a ser el precursor del amarillo, va a ser transformado a un color amarillo. ¿Qué pasa con el alelo recesivo? El alelo recesivo, el gen va a tener algunas alteraciones en su secuencia, lo que hace que la enzima sea no funcional, o también puede hacer que a lo mejor no se exprese la enzima. Lo importante es que no está el producto normal de ese gen porque hay una mutación. Entonces, aunque se exprese la enzima, esa enzima va a estar mutada, no tiene actividad catalítica, por lo tanto no es capaz de hacer la catálisis para transformar este precursor verde en un color amarillo. Resumiendo, tenemos que el alelo dominante tiene la enzima funcional, podemos tener el color amarillo. En el heterocigoto también es suficiente la expresión del alelo dominante del gen que está expresando la enzima funcional para poder hacer la transformación del color. Pero en el caso de los recesivos, como los dos alelos están codificando para enzima no funcional, no va a poder hacer la catálisis de la reacción. Entonces aquí está lo que yo expliqué recién. Entonces el heterocigoto, la enzima producida por el alelo funcional es suficiente para modificar el precursor del color. Eso es un ejemplo de dominancia completa. Por lo tanto, se denomina dominancia completa aquella en la cual el individuo heterocigoto presenta el mismo fenotipo que el homocigoto dominante. Por ejemplo, en los cruzamientos de Mendel, la descendencia entre plantas de semillas amarillas y plantas de semillas verdes, ambas homocigotas, siempre daba como resultado plantas de semilla amarilla. El carácter amarillo tiene dominancia
completa sobre el carácter verde. Entonces, eso, en base a esta dominancia completa, fue que Mendel, ¿no es cierto?, pudo deducir las tres leyes. Las leyes de Mendel, además, solo se aplican en algunas situaciones hereditarias restringidas, es decir, en aquellos caracteres que están determinados por un solo par de genes alelo y que se encuentren en cromosomas homólogos distintos. Entonces, ya deducimos que las leyes de Mendel no se van a cumplir si los genes de los caracteres que nosotros estamos analizando estén en el mismo cromosoma. Entre los mecanismos hereditarios que no se ajustan a las leyes descritas por Mendel está también la dominancia incompleta, la codominancia y los alelos múltiples, que es lo que nosotros vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, en algunos casos, el gen dominante no logra encubrir por completo la expresión del gen recesivo, sino que ambos se expresan parcialmente. En los individuos heterocigotos aparece entonces un tercer fenotipo, diferente al dominante y al recesivo, y es intermediario entre los dos. A este tipo de herencia se le llama dominancia incompleta. Y eso se da mucho en ciertas plantas, por ejemplo, en que se analiza el color de las flores. Por ejemplo, aquí hay una plantita, el homocigoto dominante da color rojo, el homocigoto recesivo da color blanco, por lo tanto, en el cruzamiento uno esperaría obtener plantas de color rojo, porque el color rojo se suponía que era dominante. Sin embargo, en la primera generación se obtienen plantas de color rosado. Eso entonces es una dominancia incompleta. ¿Alguna duda? Vamos a analizar aquí un caso. Aquí también una plantita, esto se da mucho en claveles, ¿ya? Cuando uno de los alelos manifiesta una dominancia incompleta sobre el otro, los híbridos, por lo tanto, la primera generación va a tener un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Por aquí, nuevamente, tenemos plantitas rojas, plantitas blancas, ambas homocigotas para el carácter que estamos analizando. La primera generación son todas rosadas. ¿Cuándo aparece el fenotipo del recesivo? En la segunda generación. En la segunda generación aparece entonces el fenotipo recesivo en un 25%, el fenotipo dominante en un 25% y el heterocigoto correspondiente, que corresponde a la dominancia incompleta, en un 50%. Eso es la segunda generación. ¿Ya? ¿Y el por qué? Ahora vamos a analizar el por qué se da esta dominancia incompleta. Y que el fenotipo del heterocigoto es intermedio al de los dos homocigotos, dominante y recesivo respectivamente. Como les decía, esto es muy común en los claveles. Y aquí entonces está lo que hablamos recién, los parentales, la primera generación y la segunda generación. ¿Cuál es la explicación? Si ahora nosotros dominamos RR al homocigoto dominante y vamos a dominar RR al homocigoto recesivo. Entonces, cada alelo del gen va a producir, cuando se exprese el gen, nos va a dar, por supuesto, qué significa expresión génica, síntesis, ¿no es cierto?, de los transcritos,
y si ese transcrito corresponde al producto final de una proteína, en este caso una enzima, va a ser expresado. Entonces, en este caso, perdón, cada alelo del grupo de la característica R va a producir transcritos que expresa una enzima causante de una cierta cantidad de pigmento rojo. O sea, aquí también el color se produce por catálisis en que vamos transformando distintos compuestos en otros hasta darnos el pigmento definitivo. En el caso del R, que es recesivo, también va a haber cambio en su secuencia y no va a ser la enzima que se puede sintetizar, no va a estar activa y no va a ser capaz entonces de producir el pigmento rojo. Por eso es que el homocigoto nos da un color blanco. ¿Y qué pasa en el homocigoto? Ya analizamos suficiente pigmento. En el caso del homocigoto recesivo no hay formación, pero en el caso del heterocigoto, ¿ya?, la cantidad que se produce de la enzima para transformar el color no es suficiente para darnos el color definitivo y nos va a dar un color intermedio, que en este caso es el color rosado. Y en este caso de dominancia incompleta, el alelo, entonces, dominante, en realidad no domina sobre el alelo recesivo, sino que no es capaz, entonces, de dar la característica del alelo dominante. Por ejemplo, en humanos, una característica que aparece siempre en los libros son el cabello, y que nosotros sabemos que existe cabello liso, cabello ondulado y cabello rizado. Hay dos alelos para esta característica en que el C2, vamos a llamarlo, cuando está en homocigoto, nos da el carácter liso, cuando están los dos alelos, nos da el ondulado, y cuando está el pelo rizado, el alelo C1 corresponde entonces a la expresión del alelo C1. El heterocigoto, ¿no es cierto?, debería dar la característica del dominante, pero no, da la característica del ondulado. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros no sabemos cuál es la parte genética, en caso sobre todo de las mujeres. En los varones sí, porque la persona que es rizada se alisa el pelo, y la persona muchas veces que tiene pelo liso se lo ondula o se lo encrespa. Entonces, nosotros estamos alterando el medio ambiente, por decisión nuestra, estamos alterando las características de nuestro cabello. Pero esa, que uno tenga el pelo liso o que tenga el pelo rizado o ondulado, es una característica genética. Y aquí entonces es una dominancia incompleta. Y aquí vemos, por ejemplo, la madre ya es heterocigota, por lo tanto tiene el pelo ondulado, va a producir los dos alelos, van a estar expresados los dos alelos en los gametos respectivos. Un gameto va a llevar el C1, otro va a llevar el C2. En el caso del varón, también ondulado. Entonces depende de si es homocigoto para C1, va a ser rizada. Si es heterocigota, van a ser ondulados, y si es homocigoto para C2, va a ser liso. Y ese es un ejemplo de dominancia incompleta. Hay otros ejemplos en humanos que ustedes quieren buscar. Y el otro concepto que vamos a analizar es la codominancia, ya que en algunos casos los dos alelos se expresan, ninguno domina sobre el otro, y ahí se dice entonces que hay una codominancia. Entonces, la codominancia, ¿ya?, es el proceso por el cual una especie manifiesta dos características denominantes de un fenotipo.
Y eso se da en el caso de los grupos sanguíneos. Si ustedes colocan ejemplo de codominancia, el primer ejemplo que aparece en la literatura siempre son los grupos sanguíneos. Para los grupos sanguíneos, nosotros tenemos 3 alelos, que corresponde para los grupos A, B y 0. Esos son 3 alelos. Es decir, estos están ubicados en el mismo lugar en el cromosoma y corresponde finalmente su expresión a los grupos sanguíneos que nosotros tenemos y que heredamos de nuestros padres. En el caso de los grupos sanguíneos, los alelos para el grupo A y para el grupo B, ambos son dominantes. Por lo tanto, cuando una persona tiene un alelo A y un alelo B, ambos se expresan y la persona tiene un grupo sanguíneo AB. Los 2 alelos son potentes, es decir, ninguno domina sobre el otro. ¿Alguna consulta? Si no existe para A y B, no pueden ser recesivos. Ellos son dominantes. Es decir, si el progenitor es A0, que es el otro alelo, A0, él pertenece al grupo A. No, aquí estamos analizando en el grupo sanguíneo, ¿ya? Son casos bien específicos. Pero en este caso, en la codominancia, los 2 se expresan. No, el alelo dominante no va a ser nunca recesivo si está el otro alelo. Los 2 se van a expresar. En este caso, por ejemplo, A y B son codominantes, pero 0 es recesivo. ¿Ya? En este caso, uno alelo puede ser recesivo. En este caso, el grupo sanguíneo, estos 3 alelos, 0 es recesivo. Pero A y B, los 2 son dominantes. Y si están los 2 alelos presentes en una persona, los 2 se van a expresar. Y esa persona es del grupo AB. Nunca una persona que tenga el alelo A y el alelo B va a ser el alelo, va a corresponder al A. Porque se supone que el alelo B está codificando algo que nosotros vamos a analizar ahora, cuál es la causa de la existencia de estos grupos. Pero esa es la codominancia. La codominancia, no hay dominancia de uno sobre el otro. Pero vamos a analizar después un ejemplo en que en algunos casos puede un alelo que es recesivo cuando está ese alelo, pero cuando hay otro alelo más, en el caso del alelo múltiple, en que no esté el alelo dominante, ese alelo recesivo se transforma en uno dominante porque hay otro que es recesivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando están los 2 alelos que son codominantes, los 2 se van a expresar al mismo tiempo. Los tipos sanguíneos A, B, AB y 0 son el resultado de 3 alelos diferentes, que el alelo A, el alelo B y el alelo 0, los 3 están ubicados en el mismo cromosoma, ¿no es cierto?, en la misma región, por eso son alelos, de un solo gen que se encuentra en el cromosoma 9. Este gen codifica un oligosacárido específico que se une a una proteína o lípido en la superficie de los glóbulos rojos. O sea, la existencia de los glóbulos rojos es porque este oligosacárido tiene una propiedad antigénica, ya que va a hacer posible que se produzcan anticuerpos contra ese oligosacárido. Son antígenos fuertes. Entonces, el grupo sanguíneo A puede ser homocigoto para A o puede ser A0. El grupo sanguíneo para las que son B puede ser homocigoto BB o puede ser B0. Si están los 2 alelos, es del grupo AB. Y si no está ni A ni B, solamente 0, es del grupo 0. 0 es recesivo.
Entonces, las personas con sangre del tipo A, sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo A en su superficie, pero fabrican anticuerpos contra los antígenos B en el plasma. Van a estar encontrados anticuerpos. Las personas con sangre del tipo B, sus glóbulos rojos con antígenos del tipo B en la superficie y entonces sintetizan anticuerpos contra los antígenos A que van a estar en el plasma. Las personas con sangre del tipo B no tienen antígeno A ni B en la superficie del glóbulo rojo, pero sí pueden existir, ¿no es cierto?, fabricar anticuerpos contra A y contra B. Las personas con sangre del tipo AB, teniendo ambos antígenos en la superficie de su glóbulo rojo, no fabrican anticuerpos contra el antígeno A y el antígeno B. Y aquí entonces está el fenotipo, y acá tenemos el genotipo. El fenotipo A puede ser, por lo tanto, homocigoto o heterocigoto y que el otro alelo es del grupo 0. Igual el fenotipo B, homocigoto para B o heterocigoto con el alelo 0, que no tiene propiedades antigénicas. El fenotipo AB tiene, en cada alelo está el A y está el B en los cromosomas diploides. Y el del grupo 0 tiene entonces los dos alelos 0. En base a esto, ya, si yo le preguntara cuál es el dador universal y cuál es el receptor universal, ¿qué podrían deducir ustedes? Ya, el dador universal es 0 y el receptor universal es el grupo AB, está bien. Pero cuando ustedes dicen el receptor universal del grupo, los que son del grupo AB y el dador del grupo 0, ¿hay otra restricción? Para que verdaderamente sea dador universal y receptor universal, podría haber otra restricción, el grupo RH, ¿ya? Porque el grupo RH también, en los casos de ser dador universal o receptor universal, también influye el factor RH. Perfecto. Ahí vamos a analizar una tabla más adelante. Entonces, podemos resumir que en la codominancia, el heterocigoto expresa el fenotipo de ambos homocigotos por igual. No hay uno que domine sobre el otro. ¿Cómo se determinan los grupos sanguíneos? La determinación de los grupos sanguíneos del sistema AB0 se efectúa enfrentando los glóbulos rojos del paciente con anticuerpos monoclonales que detectan entonces el alelo A, el B o el AB. Y eso, cuando los glóbulos rojos se enfrentan a los anticuerpos, se produce lo que se llama la aglutinación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el glóbulo rojo, que en su superficie está el antígeno A, le agregamos anticuerpo A, los anticuerpos van a reconocer el antígeno, se une y se produce la aglutinación, como la precipitación, podríamos decir, de los glóbulos rojos. Pero si nosotros agregamos los anticuerpos anti-A a glóbulos rojos que tengan el antígeno B, no hay aglutinación. Pero si agregamos los anticuerpos A y glóbulos rojos que expresen los dos antígenos A y B, hay aglutinación. ¿Por qué? Porque el anticuerpo A va a reconocer al antígeno A que está aquí. Entonces, como se hace estas determinaciones con anticuerpos monoclonales para estas características, se usa esto para clasificar, por ejemplo, la sangre en los bancos de sangre. Entonces, los bancos de sangre ya están especificados cada grupo sanguíneo para el caso, ¿no es cierto?, de las transfusiones. Y aquí entonces incluí este ejemplo con el grupo RH. También el grupo RH es muy importante en las transfusiones y también en el caso de los embarazos.
¿ya? Cuando el feto es de distintos grupos sanguíneos, si la madre es un RH negativo y el feto es un RH positivo, entonces la mamá va a fabricar anticuerpos contra el grupo RH. Entonces aquí tenemos cómo se determinan los grupos sanguíneos y cuando se usan estos anticuerpos anti-A, anti-B o anti-AB, si es del grupo 0, no hay aglutinación para ninguno de los anticuerpos. Además, entonces, si usamos anticuerpos anti el grupo RH, si la persona es RH positiva, va a haber aglutinación. Si es RH negativa, no hay aglutinación. Por lo tanto, ahora, ¿cómo modificarían ustedes si yo les digo cuál es el grupo sanguíneo dador universal y cuál es el grupo sanguíneo receptor universal? Deberíamos incluir no solamente que sea el grupo 0, por ejemplo, para el dador, sino que además como tiene que ser su RH. Si la persona, es, por ejemplo, que al recibir la sangre es RH positiva, ¿no es cierto? O si la persona que al recibir la sangre sería RH negativa. El dador, para ser universal, tendría que ser RH negativo. Pero los RH negativos son muy escasos. Por eso esa sangre se cuida para que sean dadores solo a grupos RH negativos. ¿Ya? Entonces está muy bien clasificado. Y si una persona, por ejemplo, es de un grupo, alguien que sea en un grupo, por ejemplo, A o B, RH negativo, y ustedes van a dar sangre en una emergencia, seguramente le van a decir que no, porque conviene que solamente vaya a dar sangre para el grupo específico que es esa persona, por ejemplo, el grupo B, RH negativo. ¿Hay alguien de ustedes que sea RH negativo? ¿Ya? Pero, y el caso tuyo, RH positivo o negativo? Sí, afortunadamente hay un cierto porcentaje, pero si nosotros vemos en porcentaje es menor. Y las mujeres, cuando son RH negativo, ¿qué pasa si tienen, por ejemplo, 3 bebés? Si tienen un bebé que sea RH negativo, no hay problema. Pero si tienen un bebé que es RH positivo en el primer embarazo, ¿es peligroso o no para un segundo embarazo? ¿Por qué? Danos, Antonia, ¿qué le pasó? ¿Profe, se escucha? Sí, perfecto. Que yo soy la segunda hija y mi hermano igual es de RH negativo y mi mamá es positiva. Entonces, pasó eso de que su cuerpo hizo los anticuerpos. Pero espera, pero tu mamá era RH positivo. Sí, No, es que si tu mamá es RH positivo, le pasó a tu hermano. o sea que no me acuerdo bien, pero mi hermano es de mi mismo grupo e igual es negativo. Y mi ¿Ya? mamá es positiva, entonces me afectó más a mí que a mi hermano, creo. Mira, yo te voy a decir la experiencia mía. Yo tengo 5 hijos. Yo soy RH positivo. Y de los 5 hijos, 4 son RH negativos. ¿Por qué? Porque mi marido es RH negativo. Yo positiva no tuve ningún problema de tener un niño positivo y 4 niños negativos. Pero si yo hubiera sido, mis hijas son negativas, todas, y tuvieron hijos. Pero si yo hubiera sido negativa y hubiera tenido un hijo positivo, yo hago anticuerpos. El segundo embarazo puede que lo restase. Y eso es lo que sucedía antiguamente, que de repente tenían una familia y después eran abortos o eran se producía policia, ¿ya? Entonces, hoy en día, afortunadamente ya mucho tiempo, y que cuando se hace, la persona que dice RH negativo le tiene que decir al médico, doctor, soy RH negativo. Entonces, se sabe, y si en la guagua es RH positivo, le dan ahora unos anticuerpos neutralizantes. De tal manera que se anulan los anticuerpos de la madre y no hay ningún problema de tener embarazos posteriores. Antiguamente era casi imposible. Una persona
que fuera RH negativo, antiguamente máximo podría tener un hijo y después los otros lo rechazaban por este problema de anticuerpos. Esto es fatal, ¿ya? Entonces, hoy en día eso no es posible. Y en muchas familias pasa eso. Pero el cuidado hay que tenerlo cuando la mamá, en el caso de usted, si uno de ustedes es mujer, es RH negativo, ya tienen que tener cuidado cuando tengan su guagua, porque puede ser RH positivo, por supuesto depende del factor de RH también del marido, ¿ya? Entonces sí, en el caso, por ejemplo, entonces hoy en día existe esa posibilidad de neutralizar los anticuerpos y no hay problema en embarazos posteriores. Pero también había algunos casos, si la madre es positiva y el hijo negativo, no hay ningún problema. Yo positiva tuve 3 hijas negativas y un hijo negativo. No tuve ningún problema. Y no me colocaron anticuerpos neutralizantes porque yo, como era positiva, no hay problema con los RH negativos. Por eso es que el RH negativo es dador universal, porque le puede dar A positivo. Pero si un grupo es RH positivo y lo va a recibir un RH negativo, no puede ser. Y hay un caso, no hace muchos años, cuando todavía en los hospitales chicos no se hacían análisis de sangre, un chico que era estudiante justamente de medicina de Santiago tuvo un accidente en el norte y hubo que hacerle transfusión y no sabían, él está tan grave que no supo decir su grupo sanguíneo y le hicieron transfusión y él murió porque le colocaron la transfusión de un grupo que no le correspondía. ¿Ya? Entonces esto puede tener errores fatales. Hoy en día no hay problema, porque hoy día en todas partes tiene la tecnología ya para hacer detección de grupo sanguíneo, cuando no se sabe. Y es una detección rápida. Sí, si la mamá es RH negativo, tiene hijo RH negativo, no hay problema. Pero si su hijo es RH positivo, ojo. Entonces aquí está justamente los posibles dadores universales y receptores universales, ¿ya? Y entonces el receptor universal es el grupo AB, porque puede recibir sangre de cualquier grupo, ya sea positivo o negativo, grupo A o grupo B, o, ¿no es cierto?, el receptor universal. Y el grupo A negativo es el dador universal. Y aquí entonces está quienes pueden dar sangre y quienes pueden recibir sangre. La persona A positivo puede darle sangre a estos grupos y puede recibir sangre de estos grupos. Entonces, esto ustedes analícenlo después con calma, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿A qué se debe la presencia de los grupos sanguíneos? Que sea antígeno A, antígeno B o antígeno 0. Fíjense que tenemos a partir de estos oligosacáridos, fíjense que esto va a estar unido a un lípido o a una proteína, entonces tenemos esta parte basal que glucosa, galactosa, N-acetil-glucosamina, galactosa y fucosa. Este oligosacárido corresponde al antígeno 0. Pero si además se le agrega a este oligosacárido basal una galactosa, corresponde al antígeno B. Y si se le agrega N-acetil-galactosamina, corresponde al antígeno A. Entonces, este oligosacárido corresponde al antígeno 0. Cuando además en la galactosa se le une otro monosacárido, que en este caso es N-acetil-galactosamina, corresponde al antígeno A. Pero si en vez de agregarse N-acetil-galactosamina, se le agrega galactosa, corresponde al antígeno B. El hecho que yo diga se agrega o no se agrega, ¿quién lo hace?
¿quién agrega la galactosa? ¿Quién agrega la N-acetilgalactosamina? ¿Y por qué no se agrega, por ejemplo, para este antígeno, ninguno de los dos? Enzimas, ¿no es cierto? Siempre son, en estos casos, si estamos agregando algo, quitando algo o cambiando algo, generalmente son enzimas las responsables, son reacciones catalíticas. Por lo tanto, aquí ya tenemos que pensar que las del grupo 0 ya no va a expresar las enzimas que corresponden justamente a estas modificaciones para que este oligosacárido se transforme en los otros dos. Entonces, los eritrocitos pertenecientes al grupo sanguíneo A presentan otro monosacárido terminal, que es la N-acetilgalactosamina. Los del grupo B presentan la galactosa, y cuando ambos están ausentes, entonces corresponde al grupo sanguíneo 0 o al antígeno 0. Y aquí tenemos entonces las reacciones que dan lugar a los grupos sanguíneos. Este es oligosacárido precursor. Hay un gen que se denomina gen H, que entonces cuando se expresa este gen va a sintetizar una enzima, o sea, el producto final es una enzima, una proteína que corresponde a una enzima, y va a agregar entonces fucosa, y ese antígeno es el antígeno 0 o antígeno H que le llaman también, o antígeno 0, ¿ya? Pero si está el alelo que corresponde al alelo A, cuando este alelo va a expresar en una proteína que es una enzima, que va a agregar entonces el otro monosacárido, y cuando está el alelo B, expresa una enzima que va a agregar entonces el otro monosacárido. Por lo tanto, cuando están los dos alelos presentes, se expresan las dos enzimas y se sintetizan los dos antígenos, tanto el A como el B. Si hay mutaciones en el alelo A y el alelo B, no se expresa ninguna de las enzimas y queda este antígeno 0, entonces, o antígeno H. ¿Alguna duda? Vamos a seguir analizándolo y le va a quedar más claro. Y aquí tenemos la sustancia precursora, entonces, por la presencia de este genotipo, que puede ser, el H puede estar también como homocigoto o como heterocigoto, va entonces a expresarse y va a agregar entonces la fucosa. Tenemos el antígeno H o antígeno 0. El genotipo homocigoto A o heterocigoto A0 ya va a corresponder al fenotipo A, en que se va a expresar entonces y vamos a agregar el monosacárido que especifica al grupo A. Igual con el antígeno B, pues los alelos pueden ser el homocigoto dominante o heterocigoto, va a ser el fenotipo B, y cuando están las dos enzimas, entonces van a modificar los dos y vamos a tener el fenotipo B. Pero si no están las enzimas, queda el antígeno H o antígeno 0 como tal, y tenemos entonces el fenotipo 0. ¿Qué pasa si el gen H está como homocigoto recesivo? Si está como homocigoto recesivo, no va a poder transformar este precursor y no le va a poder agregar la fucosa, ¿ya? Ese grupo sanguíneo, que es muy escaso, pero sí existe en la India, me parece, que está reducido a cierta familia. Ese grupo sanguíneo se llama Bombay, ¿ya? En que tampoco se sintetizó el antígeno CH o 0, sino que quedó sin poder agregar la fucosa. O sea, si vemos para acá, queda entonces como este precursor,
ya que este antígeno, este alelo, perdón, está también mutado en el caso de homocigoto, queda como H minúscula, y puede agregar entonces la fucosa. Entonces, cuando queda con este precursor inicial, ese corresponde entonces a este fenotipo que se llama Bombay, y fue justamente el primer caso que se analizó en esa ciudad. Tiene que hacerse transfusión entre ellos. Hoy en día no sé si existe una tecnología y que pueda hacerse otra transfusión, pero en lo último que yo leí, tenía que hacerse transfusiones entre las familias del grupo Bombay. ¿Ya? Pero afortunadamente es muy escaso. Y aquí entonces están estas enzimas que se llaman transferasa, ¿ya? Entonces se habla de la transferasa H, que la fucosa se agrega a través de un intermediario UDP. Ustedes tuvieron, ¿no es cierto?, ya bioquímica. ¿Se acuerdan ustedes de la UDP glucosa? ¿Cuál es la importancia de la UDP glucosa? ¿Se acuerdan? Bioquímica, semestre anterior. ¿Alguien se acuerda de la UDP glucosa? ¿Dónde la vieron? Gluconeogénesis, por ahí, pero glucogenogénesis, ahí estamos mejor, en la síntesis de glicógeno, ¿ya? Entonces ahí era la UDP glucosa, que cómo se iba agregando la glucosa en la síntesis de glicógeno, perfecto. Pero ahora en vez de UDP glucosa es UDP fucosa, ¿ya? Entonces esta UDP fucosa se libera el UDP y la fucosa se agrega al precursor. Y después tenemos la UDP galactosa para poner la transferasa B para agregar la galactosa, y tenemos la UDP galactosa, N-acetilgalactosa amida para que se agregue y transformamos entonces al otro antígeno. ¿Se fijan? Entonces estos son, ¿y qué es lo que pasa en el grupo 0? Estas dos están entonces inactivas, por lo tanto queda como el antígeno H o antígeno 0. Entonces, el fenotipo Bombay es el nombre que recibe un tipo de sangre poco frecuente, caracterizado por no presentar ninguno de los antígenos de membrana, ni A ni B en los eritrocitos. Esto se debe a que el individuo es homocigoto recesivo para el gen H, por lo que no puede transformar la molécula precursora en la molécula H, que es necesaria para que sea transformado en A o B. Y tampoco se le agregó la fucosa, así que tampoco tiene el antígeno. Bueno, el 0 no es antígeno, ¿ya? Tampoco es del grupo 0. Al no tener el antígeno H, los individuos portadores de un fenotipo que produzca anticuerpos frente a H solo pueden recibir donaciones de sangre de otras personas o H negativa. O sea que tenga el alelo negativo, por eso sería entre ellos. Esto puede ser un problema en el caso de un accidente, dado que este grupo es extremadamente raro. Afortunadamente, el hecho de que H sea un gen recesivo hace que el grupo Bombay se encuentre generalmente en familias o comunidades pequeñas donde se puede entrar a otros individuos del mismo grupo. ¿Ya? Eso es lo que pasa con este grupo Bombay, que es muy escaso, pero existe en algunas poblaciones, principalmente en India. Pero pensándolo ahora, si no es antigénico el grupo 0, ¿qué piensan ustedes? ¿Podría el grupo Bombay recibir sangre del grupo 0? Pues no debería ser capaz de rechazar la sangre, no debería producir anticuerpos.
O capaz que hay algo ahí también, no sé. Me asaltó la duda, chiquillos, la verdad. Así que, pero a ustedes, ¿qué se les ocurre? Ahí me asaltó la duda ahora. Porque si es del grupo 0, las personas del grupo 0 no van a fabricar anticuerpos contra los otros. Capaz que el grupo Bombay, que tiene precursor anterior, también puede rechazar. El grupo 0 no debería dar anticuerpos. Porque yo lo que leía, lo que yo había leído, que tenía que recibir grupos sanguíneos de personas que tengan los mismos grupos, y en el caso del grupo Bombay. Pero ahora estoy pensando, en base a la pregunta que me hicieron, que a lo mejor podría recibir. Voy a averiguar, me asaltó la duda. Ustedes averiguan también y lo conversamos la próxima semana. Pero si fuera así, los otros grupos sanguíneos también podrían hacer anticuerpos contra el grupo 0, la fucosa. Yo pienso que no, pero ahora estoy pensando si el grupo 0 no es antigénico. No, el grupo Bombay no tiene fucosa. El grupo Bombay no tiene fucosa porque los alelos están mutados. Faltó la duda. Lo voy a dejar aquí como voy a anotarlo y voy a averiguar grupos sanguíneos, entonces grupo 0, Bombay. Ya, continuemos. ¿Ves, chiquillo? Uno también tiene sus dudas de repente. Entonces, fíjese que se determinaron las secuencias de los alelos para los grupos A, B y 0, ya que se tenía la secuencia de los genes y también entonces la secuencia para estos grupos AB0. Y aquí dice que los alelos 0 codifican proteínas truncadas debido a la eliminación de un solo nucleótido que corresponde al número 261, que explicaría la no funcionalidad del grupo 0. Entonces, el grupo 0 ¿ya? Resulta de la mutación del gen que codifica para proteínas que son truncadas, significa que apareció seguramente un nucleótido sin sentido que hace que la proteína no se sintetice completamente, sino que se sintetiza una parte de ella. En el caso de los alelos A y B, hay varias sustituciones de nucleótidos, 4 de las cuales producen sustituciones de aminoácidos, o sea, se cambia un aminoácido por otro aminoácido. Y estos son, por ejemplo, arginina, lisina, leucina y la glicina, que en los codones, aquí están los codones que se vieron, que no se alcanza aquí visualizar porque está muy pequeño, 176, 235, 266 y 268 en la transferasa A, y la glicina G, serina, metionina y alanina en los mismos codones en la transferasa B. Entonces, el hecho de que haya estos cambios en la secuencia es que en algunos casos se expresa la transferasa que tiene una reacción y en el otro caso se expresa una transferasa que tiene el otro tipo de reacción y que agrega otro oligosacárido, otro monosacárido, ya para transformar este oligosacárido. Entonces, en el caso del alelo A y el alelo B, se debe entonces a cambio en la secuencia que cambia entonces la actividad de la enzima en su catálisis, agrega distintos sacáridos. Pero cuando estos alelos están mutados, en el sentido en que, por ejemplo, apareció un codón
sin sentido, prematuramente, ahí se sintetiza una proteína que se llama proteínas truncadas, ¿ya? Una proteína más corta. Entonces, a eso se debe entonces la producción de estos distintos antígenos y la existencia de los grupos sanguíneos, en que A y B son codominantes. Siempre que están ellos, los dos se expresan, por lo tanto se sintetizan los dos antígenos. Y el grupo 0, por supuesto que es entonces recesivo. Por lo tanto, codominancia, ¿ya? Tenemos ambos alelos, la misma característica, se expresan en el individuo heterocigoto, de modo que ninguno es dominante y ni recesivo. Pero si está el grupo A y grupo A0, A es dominante. B0, B es dominante. Esto ocurre generalmente en sistemas de alelos múltiples, en los cuales 3 alelos o más de un gen participan en el control de un rasgo o característica. En el caso de los grupos sanguíneos, para el grupo A y para el grupo B, ambos son dominantes, tanto cuando una persona tiene un alelo A y un alelo B, ambos se expresan y la persona tiene el grupo sanguíneo AB. Este es un ejemplo típico de codominancia. Y ahora vamos a hablar de alelos múltiples. Lo más común es que nosotros tengamos la posibilidad, para una característica, que en la población hayan distintos alelos. Entonces, es posible que exista más de una forma de un gen, a pesar de que un organismo diploide puede poseer solamente 2 alelos de un gen, y un organismo haploide, por ejemplo, los gametos, va a tener solamente un alelo. En una población puede existir un número total bastante alto de alelos de un mismo gen, pero nosotros vamos a recibir solamente 2. Un gen, por ejemplo, una población, si analizamos una población, a un determinado gen, podemos encontrar que a lo mejor existen 7 alelos diferentes. Pero nosotros vamos a tener 2, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. La cantidad de alelos que puede tener un gen que codifica por un rasgo determinado puede ser sumamente variable. Pues mínimas variaciones en la secuencia genética de un alelo dan origen a una nueva forma mutante, que puede o no proporcionar un fenotipo distinto. Estos numerosos alelos se denominan alelos múltiples y forman toda una serie alélica. Y eso es normal en genética, que haya más alelos para una característica. Los grupos sanguíneos AB0 están determinados, ya lo dijimos, por alelos múltiples. Ahí en este caso existen 3 alelos, 2 dominantes, A y B, y 1 recesivo. Por lo tanto, se pueden formar 4 grupos sanguíneos: grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo 0, con estos 3 alelos. Y ahora vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de los conejitos, en que también un ejemplo de alelos múltiples. Fíjense que el color del pelo de los conejos está determinado por una serie alélica del locus C. Y en este caso son 4, que se denomina el alelo C mayúscula, el alelo C minúscula CH, el alelo CH y el alelo C minúscula. Que dependiendo entonces de la existencia de estos alelos y de cuál están como pareja, determina una coloración oscura homogénea o un gris claro. Este sería la oscura homogénea, un gris claro, que es lo que se denomina chinchilla, albina, ya con las extremidades oscuras, que corresponde al nombre Himalaya, y completamente albinos, respectivamente. Es decir, este es el caso de genotipo homocigoto. Si tiene el CC, van a ser negros. Si tiene el CH, va a ser chinchilla para los homocigotos. Si CH de Himalaya y CH homocigoto, va a ser albino, pero con la parte de las extremidades y de la orejita oscura. Y si tiene los 2 CC recesivos, va a ser albino. Y aquí hay una dominancia.
La dominancia de estos alelos es en el orden de más dominante a recesivo. Es decir, si por ejemplo es un heterocigoto que tenga el alelo C y el alelo CCH, C domina sobre CCH. Por lo tanto, van a ser de color negro. Pero si en los dos alelos está presente el CCH y el otro alelo, el CH va a ser dominante sobre el CH. Y ahí entonces el heterocigoto va a ser de color chinchilla. Y el alelo CH domina sobre C, por lo tanto un heterocigoto va a ser del tipo Himalaya, y solamente vamos a tener el albino cuando estén los dos alelos C minúscula. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes me preguntaron hace unos minutos sobre la dominancia, en este caso, por ejemplo, C domina sobre todo el resto, C mayúscula. Este CCH va a ser recesivo, pero si no está C, este va a pasar a ser el dominante sobre el resto. Si este no está, y un heterocigoto, este pasa a ser el dominante. Por lo tanto, el completamente recesivo aquí sería el C minúscula. Entonces, este es un ejemplo de alelos múltiples que es muy común ya en la mayoría de nuestros genes. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios en la secuencia que hagan entonces la presencia de estas características fenotípicas diferentes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Y ahora vamos a pasar a hablar de herencias autosómicas, herencias sexuales, y vamos a hablar de genealogía. Entonces aquí hay un cariotipo que están representados en nuestros cromosomas, y aquí se le llama herencia autosómica. Es cuando corresponde a las características que están en todos los cromosomas que son no sexuales, que también se le llaman autosomas. Entonces, cuando nosotros hablamos de autosomas, en nuestro caso, puede ser del cromosoma 1 al cromosoma 22. Cualquiera de ellos ya corresponde entonces a una herencia autosómica. Y el par X en el caso de la mujer o X, Y en el caso del varón, esos son los cromosomas sexuales. Entonces ese también tiene un tipo de herencia diferente, en el sentido que va a depender si están los dos cromosomas X o hay un cromosoma X y un cromosoma Y. En el caso de la herencia autosómica, afecta tanto con la misma probabilidad a varones y a mujeres. O sea, hijos o hijas tienen la misma probabilidad de recibir esta herencia autosómica. No así de la herencia sexual, porque ahí puede haber diferencias si es un varón o es una hija, si está referido a genes que tienen cromosomas. Mientras que el autosoma afecta con igual probabilidad a hombres y mujeres. Una de las enfermedades autosómicas que vamos a analizar un poquito más, porque otra después la vamos a analizar en la parte de genética molecular de algunas enfermedades. En el caso de la anemia falciforme, también se le llama anemia deplanocítica. Es una hemoglobinopatía, es decir, afecta a la proteína, la hemoglobina, y es una enfermedad que relacionada con los glóbulos rojos. Hemoglobina, ¿no es cierto?, transporta el oxígeno en la sangre debido a los glóbulos rojos. Esto provoca entonces, cuando existe esta anemia, provoca que a menor presión de oxígeno el eritrocito se deforme y adquiere una forma de hoz o de media luna. La nueva forma provoca dificultad para la circulación de los glóbulos rojos, por ello se pueden obstruir los vasos sanguíneos y también puede causar dolor en las extremidades.
Los glóbulos rojos también tienen una vida más corta, provocando anemia, por no ser recuperados a tiempo a medida que están siendo eliminados de forma más temprana, no se recuperan con la misma velocidad. Y generalmente la vida media de un glóbulo rojo es alrededor de 120 días. ¿Ya? Y entonces desaparecen antes cuando está gen mutado. Entonces, ¿a qué se debe? Fíjense que en una parte de la secuencia, en el normal, está la secuencia G a G, por lo tanto el complementario CTC, y cuando se produce la anemia es porque esta A cambió a una T, por lo tanto aquí la T cambió a una A, y cuando se expresa el mensajero, entonces en el mensajero vamos a tener G a G, pero en el mensajero que lleva, que se copió de la parte de la información que tiene el gen mutado, lleva GUG. G a G codifica para glutámico. Cuando entonces en esa posición está glutámico, tenemos la proteína normal, pero si en esa misma posición está valina, la proteína está mutada. ¿Por qué creen ustedes que se puede producir un cambio tan drástico por la mutación solamente de un nucleótido? Y cambiamos una adenina por una timina. Plegamiento de la proteína. Bien, pero ¿por qué afecta el plegamiento de la proteína? Hay un cambio en el mensajero, ya lo vimos aquí, hay un cambio en el mensajero, está toda la secuencia normal antes, está toda la secuencia normal después, pero aquí en vez de glutámico apareció valina, todo el resto igual, por las cargas, porque ya son por las cargas. Daniela, ¿por qué cambian las interacciones químicas de los aminoácidos? ¿Cuál es la diferencia entre glutámico y valina? Ya, la cadena lateral, perfecto, pero ¿cuál es la diferencia entre glutámico y valina? Ya, Camilo, glutámico me hizo, creo que era negativo. Glutámico es negativo, no de que creo. Esos son conocimientos que vimos en biología celular y que ustedes profundizaron en bioquímica. Glutámico tiene carga negativa en la cadena R, perfecto. ¿Y qué pasa con la valina? ¿Qué tipo de aminoácido es la valina? Apolar, hidrofóbico. Entonces, si nosotros tenemos aquí un aminoácido con una carga negativa, en la estructura tridimensional de la proteína, ¿a dónde va a estar ubicado este aminoácido? ¿Más en el interior o más en el exterior de la proteína? ¿Qué aminoácido está más en el interior de la proteína? ¿Los aminoácidos polares con carga o los aminoácidos hidrofóbicos? Los aminoácidos hidrofóbicos se esconden, ¿no es cierto?, de la parte acuosa, y los aminoácidos van a estar más interior. Y en el caso glutámico, que tiene una carga negativa, ¿con quién puede estar interaccionando ese grupo R? Ese grupo R, ¿con quién va a estar interaccionando en estas interacciones no covalentes que estabilizan la estructura terciaria? Si ustedes ven la estructura
pudieran analizar la estructura de la proteína y por ahí aparece un glutámico negativo. Cerca de ese glutámico, ¿con qué otro grupo R puede estar interaccionando? Por ejemplo, ¿con cuál, Camilo? Glutámico, ¿qué tipo de aminoácido puede interaccionar? Porque ahí Camilo puso puentes salinos con otro aminoácido. Perfecto, pero ¿qué otro aminoácido? ¿Con cualquier aminoácido? Uno positivo. ¿Y se acuerdan ustedes cuáles son las? Lina, arginina, histidina. Esos son los que tienen carga. Entonces aquí, si estamos eliminando un aminoácido que tiene carga negativa, estamos cambiando la interacción salina con los otros aminoácidos positivos. ¿Se fijan? Y además lo estamos cambiando por valina, que es un amino hidrofóbico. Entonces, cambia la estructura tridimensional de la proteína. Y eso hace que esta proteína se agregue cuando tiene valina en su secuencia. Y la secuencia corresponde al codón 6 de la proteína. O sea, el aminoácido 6 de la proteína, que es glutámico, se cambia por valina y la hemoglobina ya no va a poder cumplir su función, sino que va a estar más agregada y eso hace que esta hemoglobina tenga menor afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Entonces cambia la afinidad del oxígeno. Y eso solamente por el cambio de un nucleótido en el alelo. Y aquí entonces tenemos los fenotipos. Aquí la normal se nombró A y la mutada se nombró S. Entonces este heterocigoto se le llama fenotipo portador. El homocigoto mutado tiene la anemia falciforme. Y este entonces, si tiene los dos alelos normal, no hay problema. Y aquí tenemos que en el caso normal, los eritrocitos tienen su forma esférica, un poco hundida, ¿no es cierto? En el caso de que estén los dos alelos mutados, los eritrocitos cambian a esta forma de media luna o de os que le llaman. En el caso del heterocigoto, principalmente son normales, pero como también se expresa en un cierto porcentaje, pueden aparecer un cierto porcentaje menor de estos glóbulos rojos con forma de os o de media luna. En el caso del heterocigoto no hay anemia, pero como tenemos un pequeño porcentaje que pueden estar deformados, eso va a depender sí de las concentraciones de oxígeno. Cuando las concentraciones de oxígeno bajan, entonces ahí puede haber deformación de los glóbulos rojos. En general, los individuos heterocigotos sintetizan entonces tanto la hemoglobina beta con el ácido glutámico, pero también se sintetiza la hemoglobina con que tiene la valina. Pero puede pasar momentos más críticos dependiendo de la presión de oxígeno. Entonces es un tipo también de codominancia. Y ahora vamos a entrar a hablar de los árboles genealógicos. En general, cuando se presenta un círculo, corresponde a femenino. Cuando se presenta un cuadrado, corresponde a varón. Si está marcado negro, tiene la enfermedad igual en el caso del varón. Y esto, hoy en día, antiguamente se llamaba matrimonio, pero hoy en día, ¿no es cierto?, puede ser una pareja que tenga descendientes, sin la necesidad de estar casado. Así que esto no corre lo del divorcio, porque aquí se analizan los descendientes. No importa que estén casados, separados, etcétera, es la pareja que dio, ¿no es cierto?, tuvo progenie y tuvieron hijos. Y entonces los hijos se coloca aquí una vertical y aquí estarían los 4 hijos. En este caso, esta pareja tuvo 3 hijas mujeres y un hijo varón. Y aquí hay una genealogía, por ejemplo, representada en que este varón está enfermo, esta mujer está enferma, etc. Los sanos aparecen blancos. Generalmente puede que uno de ellos sea portador
aquí no se coloca el portador. En alguna genealogía marcan el portador con la mitad teñida. Entonces, cuando está la mitad teñida, significa que es un portador. Pero en la genealogía lo más común es que los portadores no se marquen, porque justamente son genealogía problema para que ustedes deduzcan cuál es el tipo de herencia. Entonces, los árboles genealógicos incorporan todos los antecedentes y posterior se puede ir actualizando a medida que van teniendo más familia, se actualiza en el tiempo con nuevos estudios y eso resulta muy importante cuando hoy en día es muy común los asesoramientos genéticos. Cuando se pide, por ejemplo, asesoramiento, si hay una cierta enfermedad en una familia y esa enfermedad puede ser más letal o perjudicar, producir más vidas que van a sufrir mucho los niños, entonces algunos padres piden asesoría para qué probabilidades tienen ellos de tener los hijos hereden esa enfermedad. O también si ya hay antecedentes, por ejemplo, en el caso que yo conocí que me impresionó mucho, una pareja que tuvo, sin haber antecedentes en la familia, de cada uno en forma separada, pero resulta que ambos recibieron un alelo que en el caso cuando ellos tuvieron la guagua, ese alelo prácticamente fue casi letal. ¿Ya? Entonces el niño nació con muchos problemas, falleció a causa de eso, ellos pidieron asesoramiento y decidieron posteriormente no tener más hijos, sino que adoptaron. Y son felices con su pareja de niños adoptados. Entonces, en general, enfermedades monogénicas. ¿Qué significa enfermedades monogénicas? Significa que se producen por cambios en un solo gen. Esas enfermedades monogénicas presentan patrones familiares característicos que permiten definirlos en 4 patrones de herencias, llamados también mendelianos, porque aquí se cumplen las leyes de Mendel. Ellos son autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X recesivo, ligado al X dominante. También hay algunos que están ligados al cromosoma Y, pero eso afecta solo a varones. Conociendo el patrón de herencia de enfermedad o observando su comportamiento en la familia, aunque no se conozca el diagnóstico, se puede estimar los riesgos que afectan entonces a los miembros con respecto a la descendencia. Vamos a hablar un poco de la herencia autosómica dominante. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para ese alelo, tenemos la madre, si es dominante, ya, la madre tiene los 2 alelos recesivos, el padre tiene el alelo dominante, por lo tanto, él tiene la enfermedad, produce los gametos respectivos, se analiza y tiene la posibilidad entonces de tener un 50% de los hijos heterocigotos que puedan tener la enfermedad, pero también tiene la posibilidad de tener un 50% de los hijos normales. Por ejemplo, esta es una genealogía típica de una herencia autosómica dominante. ¿Qué les llama a ustedes la atención? Si analizan esta genealogía, ¿qué les llama la atención? Que pueden deducir algunas características entonces de la herencia autosómica dominante. Una es que el rasgo está en todas las generaciones. Bien, ¿qué más? Aquí en este caso tú me dices más hombre afectado. En este ejemplo hay 1 de 10, pero hay 2 mujeres afectadas. Es muy poco ya en la proporción de análisis para llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que es más importante? Porque aquí que hayan 3 o 2, acuérdate que esta autosómica dominante se presenta en ambas generaciones, tanto en hombres como mujeres. Puede variar un poco por las probabilidades, pero como es un número muy reducido, no podemos nosotros decir que sean más los hombres afectados. ¿Te fijas? Porque si nosotros analizáramos más, llegaríamos a lo mejor
50 y 50. Esa es la gracia de Mendel. Mendel pudo llegar a las leyes de herencia porque él analizó muchas descendientes. Entonces ahí pudo llegar a un número. Si hubieras estudiado las leyes de Mendel en animales o en humanos, a lo mejor no habríamos podido llegar a la deducción que llegó Mendel con las plantas, porque la proporción es muy baja. Pero lo que ustedes están diciendo es importante, está presente prácticamente, en este caso, en todas las generaciones. Está presente en hombres y en mujeres. Entonces, el patrón de herencia autosómico dominante se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas nosales o autosomas, pudiendo por lo tanto afectar con igual probabilidad a hijos o hijas. El alelo alterado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre. Normalmente se da en todas las generaciones de una familia. Cada persona afectada tiene normalmente un progenitor afectado y una probabilidad del 50% de que el hijo reciba el alelo mutado, por lo tanto tenga la enfermedad. Ejemplos de enfermedad de Huntington y la acondroplasia. Nosotros no vamos a ver ahora en qué consiste la enfermedad de Huntington y la acondroplasia, lo vamos a analizar en clases posteriores, en que vamos a ver las bases genéticas de algunas enfermedades genéticas, ¿ya? Pero les adelanto que la enfermedad de Huntington tiene que ver con degeneración neuronal y la acondroplasia tiene que ver con el tamaño. Si ustedes quieren leer un poquitito, pueden leer entonces sobre la enfermedad de Huntington y la acondroplasia. ¿Ya? Entonces, presente en prácticamente todas las generaciones y afecta tanto a hombres como mujeres. Y aquí hay una genealogía presente, por ejemplo, en que se podría dar en un control presencial y que uno le podría preguntar entonces, porque nosotros estamos tratando de no subir figura, pero capaz que ahora en el solemne subamos alguna figura, ¿ya? Para análisis genético. Por supuesto que hay el tiempo, el solemne va a variar. Si hay análisis de genealogía, va a variar el tiempo. Pero no lo vamos a colocar porque vamos a darle posibles respuestas, ¿no es cierto? No desarrollo, a eso voy. Entonces, por ejemplo, en autosómico dominante, nuevamente, el fenotipo tiende a aparecer en todas las generaciones, como se ve aquí, en esta generación, puede que algunos no lo hayan recibido, acá tampoco, fijan, pero generalmente en todas las generaciones aparece. Los progenitores afectados transmiten el fenotipo a hijos o hijas. Por ejemplo, aquí, esta pareja, en que eran heterocigotos, él era heterocigoto para la enfermedad, la tenía, ella era homocigota para el recesivo, por lo tanto era sana. Aquí fue una hija que creció, era el dominante, por lo tanto tiene la enfermedad, pero es heterocigota, por lo tanto ella se casó o pareja con un varón normal y en este caso tuvo una hija con la enfermedad y un hijo con la enfermedad, pero también tuvo hijos sanos. Entonces, estos hijos enfermos tenían un progenitor enfermo. Este hijo enfermo tenía un progenitor enfermo. Pero eso no significa que todos los hijos van a ser enfermos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad es que la reciban hombres y mujeres, como es un heterocigoto, puede recibir entonces los dos alelos normales, porque cada hijo va a recibir un alelo de un padre y el otro alelo del otro padre. Por lo tanto, si hubiera sido homocigoto dominante, ¿cómo habría cambiado ahí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido homocigoto y es dominante en la enfermedad? Pero aquí en vez de ser heterocigoto hubiera sido homocigoto. ¿Qué hubiera pasado con la descendencia?
hubiera pasado con la descendencia, todos los hijos habrían sido enfermos. ¿Fijan? Entonces, cuando uno analiza esta genealogía, si ve que da para deducir que es dominante, usted inmediatamente puede deducir que es un heterocigoto si no todos los hijos están afectados. Pero si todos los hijos están afectados, ahí usted puede deducir que este es homocigoto. Ahora vamos a ver la herencia autosómica recesiva. El patrón de herencia autosómica recesiva se da cuando una persona tiene que heredar dos copias mutadas del mismo gen, una del padre y otra de la madre, para tener la enfermedad. Si una persona hereda una copia mutada de un gen y una normal, entonces esa persona es una portadora sana, ya que la copia normal compensa a la mutada. Entonces ahí es portadora, pero es sana. Ser una persona portadora significa que no se tiene la enfermedad, pero que se posee una copia mutada del gen de la pareja de genes. Aquí lo que decía, la genealogía está representada en que la persona sana portadora se coloca con la mitad en negro y la mitad en blanco. Entonces este sería un portador sano, un varón, y ella, blanca total, sería sana. Y ¿qué es lo que ven? Y aquí estaría el enfermo. ¿Qué me podrían deducir de la herencia, por lo tanto, de esta enfermedad cuando corresponde a autosómico recesivo? Mirando nada más figura. Lea por favor lo que está escrito aquí. Salta generaciones, no está presente en las generaciones, puede pasar muchas generaciones que no se presente. Y de repente se presenta. Esa es una característica. ¿Qué más? Lo que dice que al final existe un incremento de incidencia en caso de consanguinidad parental. O sea, por ejemplo, si fuera esta enfermedad recesiva y se emparejan primos, por ejemplo, y está, sin saberlo ellos, a lo mejor los padres están como portadores, puede aumentar la incidencia de esta enfermedad, ¿ya? Entonces va a aumentar la probabilidad. Un ejemplo de una enfermedad típica autosómica recesiva que nosotros vamos a ver cuál es la causa molecular es la fibrosis quística. ¿Ya? Este es un gen que tiene muchas mutaciones diferentes y depende de las mutaciones y la gravedad de la enfermedad. Y puede ser tan grave que a veces no llegan a la adolescencia o llegan a los 15, 17, 18 años y pueden fallecer. Como también puede ser en forma más suave y vivir en forma más prolongada. Esta fibrosis quística entonces está dentro de esta herencia autosómica recesiva. Aquí hay un análisis, por ejemplo, de una autosómica recesiva. Yo tapé aquí lo que eran los homocigotos, heterocigotos, etcétera, portadores, porque era un trabajo que nosotros hacíamos presencial, entonces yo se iba a pasar al alumno, le decía ya cómo sería el genotipo de esta persona, etcétera. Pero en online es más difícil, así que vamos a hacer análisis un poquito más general. Pero si ven ustedes y aparecen aquí dos personas enfermas, usted inmediatamente, ¿qué es lo que descartan de esta genealogía? ¿Qué herencia descartan? La dominante. Porque la dominante debería estar casi en todas, prácticamente en todas las generaciones. Claro que depende del número de hijos. Pero aquí, pues inmediatamente usted sabe que es recesiva. ¿Ya? Y ahí después vamos a ver cuando veamos la herencia de parte de las enfermedades relacionadas a los cromosomas sexuales, y uno le podría preguntar si podría estar relacionado con cromosoma autosómica o cromosoma sexual, pero eso todavía no lo hemos visto. Entonces, en este caso aparece de padres no afectados, que aparecieron dos hijos afectados
y los padres no están afectados y los padres de los padres tampoco están afectados. Y a veces se puede dar que la mala suerte que nazcan dos varones afectados, pero porque como es poco, la cantidad demuestra que uno analiza esta genealogía, pero también, ¿no es cierto?, puede ser justo la mala suerte que aparezcan las dos mujeres afectadas o tanto hombres como mujeres, porque aquí depende cómo se hereden, no importa el sexo. Fuera de los quística, por ejemplo, este tipo de herencia autosómica recesiva corresponde también a la fenilcetonuria y al albinismo. Por eso es que anotamos aquí importante que si bien las leyes de Mendel se cumplen, las proporciones difícilmente se observan, ya que el N es muy chico, lo que yo les decía. Entonces, en este caso, por ejemplo, no podemos decir si aquí hubiéramos tenido este matrimonio y en vez de salir esta niña afectada, hubiera salido este varón afectado, no podríamos decir que afectan a los varones. No, porque tenemos que analizar muchas más muestras, ¿se fijan? Pero aquí se dio para representación un varón y una mujer, pero que apareció de padres que no estaban afectados. Por lo tanto, en este caso, ya los heterocigotos, que corresponden aquí a los padres, serían heterocigotos, ambos son portadores, y justamente tuvo la mala suerte de cuando se fecundaron los gametos, ya que llevan a ambos alelos recesivos, por lo tanto la enfermedad se presentó en ese caso. Y aquí aparece en todos los libros de genética el caso de la hemofilia en la familia real británica. Fíjense que aquí los portadores se colocaron con un puntito negro. Entonces usted inmediatamente sabe que la reina Victoria es una portadora y los que no son portadores están en blanco, en el caso de las mujeres. ¿Qué puede deducir de esta genealogía? ¿Qué le llama la atención de esta genealogía? Solo hombres. ¿Se fijan? Aquí hay hartos casos y no hay ninguna mujer. ¿Y las mujeres cómo son? ¿O sanas o portadoras? Las portadoras también son sanas, perdón, que no pueden transmitir la enfermedad, ¿ya? O portadoras, pero sanas. Las portadoras son sanas. Y entonces, ¿qué es lo que es más probable que sea este tipo de herencia? Que solamente afecte a los hombres, ligada al sexo. ¿Y a cuál cromosoma? Al X. ¿Por qué las mujeres son portadoras? Porque las mujeres tienen dos cromosomas X, de los cuales uno va a estar normal y el otro puede estar mutado. En el caso de los hombres, si recibe como los hombres reciben solo un cromosoma X, si recibe el cromosoma X no mutado, es sano. Como en el caso, por ejemplo, aquí. Pero si recibe el cromosoma X de la madre que es portadora, que está mutado, él presenta la enfermedad. El hombre que recibió este X, ¿a quién le puede transmitir la enfermedad a sus hijos? No, pero sí, ¿qué es lo que le puede transmitir? Pero no la enfermedad a la hija. ¿Quién le va a transmitir este X? Le transmite la enfermedad, pero ¿quién le va a transmitir por ejemplo, Leopoldo? ¿Quién le puede transmitir a las hijas? A todas las mujeres. Va a ser que las hijas sean portadoras. ¿Por qué? Porque la hija va a recibir el X del padre y el X de la madre. Entonces, el varón que tenga hijos le va a transmitir
el X a las hijas las va a transformar en portadoras. El hombre transmite el que sean las hijas portadoras. ¿Por qué? Porque en este caso, como está asociado al X, va a transmitir el X malo a la hija. La madre es sana, entonces la madre va a transmitir el otro X que es sano. Entonces la hija no va a tener la enfermedad, pero se convierte en portadora. Entonces, en este sentido, en forma indirecta, está transmitiendo la enfermedad, porque está generando hijas portadoras. ¿Les queda claro? Entonces, cuando yo hablo que transmiten la enfermedad, significa que cuando se pasa el gen del hombre a la mujer, va a tener la enfermedad. En este caso, transmite el gen malo, pero la hija va a ser portadora. Se convierte en portadora. Y ella, ahora, como recibió el X mutado de su padre, ella puede transmitir el X al hijo varón. Y el hijo varón puede tener la enfermedad. ¿Qué es lo que pasó aquí? Por ejemplo, este X tiene un X normal, que lo de la madre, y un X mutado lo recibió, en este caso vamos a poner el nombre de Leopoldo. Ella se emparejó, el hombre era normal, y ella le transmitió a un hijo el X malo que venía del padre de ella. Y tuvo un hijo enfermo. Pero también tuvo otro hijo sano y le transmitió el X normal. A eso me refiero yo. O sea, indirectamente está el hijo varón, está transmitiendo la enfermedad, porque este Ruperto heredó la enfermedad de su abuelo, Leopoldo. A eso me refiero, Matías. O sea, tienes razón cuando tú dices el hombre está transmitiendo la enfermedad. Sí, a través que está haciendo hijas que son portadoras. ¿Ya? A eso me refiero. No es como cuando tú heredas un autosoma que viene del padre dominante, el hijo va a heredar ese alelo mutado y va a tener inmediatamente la enfermedad. Aquí, en esta primera generación, en el caso de Leopoldo, que tuvo una hija y un hijo, ellos aparentemente eran sanos, pero ella era portadora. ¿Qué otra cosa le llama la atención de esta genealogía? Aquí hay dos cosas que deberían llamar la atención. Uno, que todos los varones lo tienen, porque recibieron el eje mutado de su madre portadora. Si la mujer es portadora, ya, aquí por ejemplo, ella hubiera sido portadora, cuando tienen hijos varones, si ella es portadora, tiene la probabilidad de pasar el X malo o el X bueno al hijo varón. Pero si el hombre es el que tiene la enfermedad, y relacionado en este caso con X, y ella es portadora, ¿ya? Entonces tienes la probabilidad en las hijas mujeres que pase el X mutado de la madre y va a recibir el mutado también del padre. Entonces aumenta ahí la probabilidad de que tengan hijos hemofílicos. En el caso de las mujeres. Pero ¿qué le llama la atención aquí?
justamente hay dos cosas ahí relacionadas con lo que tú estás diciendo, Daniela. Las mujeres homocigotas, para este caso, ya morían, digamos, cuando llegaban a la adolescencia, por cuando venía el proceso de menstruación, ¿ya? Entonces las hemorragias eran tan grandes que prácticamente no llegaban a la época fértil para las mujeres. Entonces por eso era muy raro que una mujer tuviera sus dos cromosomas X con la enfermedad, porque cualquier hemorragia ellos no sobrevivían. ¿Y qué les llama la atención de los varones? Fíjense que los varones, de estos varones prácticamente no tuvieron descendencia, con solamente esta excepción, porque los varones igual, los varones cualquier herida, cualquier hemorragia, aquí estamos hablando de la época de la reina Victoria, varios años atrás, ¿ya? No se sabía cuál era la causa de la hemofilia, sino que tenían ellos una herida y sangraban y sangraban. Entonces, generalmente, estas personas con esta enfermedad de hemofilia morían relativamente jóvenes. Dice que aquí, de todos los varones, prácticamente solamente él tuvo descendencia. ¿Ya? Los otros varones prácticamente no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque falla la población. Por lo tanto, esta es una herencia típica que está asociado al cromosoma X. Aquí, antes de seguir, no, ya son las 12. Vamos a quedar hasta acá. De todas maneras, ustedes tienen en el aula, yo les subí anoche la clase de hoy, y viene de 51, 50, nos quedan solamente 2 diapos, y la próxima clase vamos a seguir con la herencia relacionada a los cromosomas sexuales. Entonces tiene este ejercicio, échenle una mirada y lo analizamos al comienzo de la próxima clase, y tienen este otro ejercicio también que lo vamos a analizar al comienzo de la próxima clase. ¿Les parece? Ya, entonces voy a terminar la grabación